Entonces empiezo a grabar y les comparto la pantalla. Me dicen cuando la pueden ver, por favor. La voy a poner en pantalla completa. Ahí está. ¿Listo? Creo que Sí, ya se ve. profesora, ya se ve bien. Gracias, Dani. Entonces, este es el último documento. Aquí hablábamos de este libro de Benjamin Collier que se llama El taller y el cronómetro. Recuerden que les comenté que desde la lectura de Robert Boyer, él hablaba del análisis macroeconómico de la empresa, ¿no? ¿Cómo podemos situar a la empresa en este contexto macroeconómico y cómo el contexto macroeconómico va a impactar de manera muy importante en la estrategia de negocio de una empresa? Entonces, recuerden que la empresa está obligada a que el capital que invierte eh, o que del capital que invierte obtenga un beneficio. Decíamos, ¿qué beneficio? Para los evolucionistas, un nivel satisfactorio que le permita sobrevivir y crecer. Para Boyer y Freycinet nos decían un beneficio eh, de menos igual al promedio de la industria, del sector de actividad en la que se desenvuelva la empresa, que haga que no entre en competencia. ¿Qué significa que entre en competencia? Que sea eliminada por empresas más grandes o que sea absorbida por estas empresas más grandes, y obviamente con eso pues la empresa desaparece y no sobrevive, ¿vale? Entonces, decíamos, está obligado a obtener un beneficio, pero de antemano, cuando inicia el proceso productivo, la empresa no sabe a priori si va a poder vender, decíamos, en la cantidad, o sea, en la cuantía que tiene eh, determinado vender, al precio que tiene determinado vender, en el tiempo que tiene determinado vender, y tampoco sabe si va a poder producir en las condiciones que lo tiene contemplado. Y cuando decimos en esas condiciones que lo tiene contemplado, lo tenemos que ver en un sentido amplio. No solamente si puede tener acceso a las materias primas, a los insumos, a una reglamentación adecuada, ¿no? De acuerdo a lo que tiene estimado la empresa, sino también, recuerden que dentro de la empresa, como lo veíamos la sesión pasada, la empresa determina normas de trabajo, cómo se tiene que trabajar. Y ese cómo se tiene que trabajar, platicamos ya acerca de esta cuestión del taylorismo, la administración científica del trabajo, la expropiación del conocimiento del trabajador a través de la codificación, ¿no? De lo que hace, de una racionalización del trabajo, porque decíamos, son los tiempos y movimientos. No solamente es quitarle, ¿no? Ese conocimiento al trabajador, sino decirlo cómo, ¿no? Y con qué secuencia lo tienes que hacer. A eso me refiero con la norma, Fabri, ¿vale? Entonces, la empresa, a priori, antes de iniciar este proceso productivo, la empresa no sabe si los trabajadores de manera individual o colectiva van a aceptar trabajar bajo esta norma. Entonces, nosotros platicábamos cuando hablamos de la norma fabril del control de los tiempos, de los movimientos, del ritmo de trabajo, es a lo que se refiere Collier con eso del cronómetro como instrumento político de eliminación. ¿Qué controlas? No solamente el know-how, ¿no? Este conocimiento del obrero especializado, sino cómo y el ritmo, ¿no? Al cual lo tiene que estar implementando en un proceso productivo fábrica. ¿No? Entonces, esto es interesante. Y decíamos, si ustedes han revisado o revisaron con la doctora Josefina esa cuestión de economía de la innovación, en hay, hay un abanico de innovaciones. O sea, de manera general, nosotros entendemos por innovación las innovaciones tecnológicas que están contenidas en productos, en cuestiones físicas, pero no son los únicos tipos de innovación. Vamos a encontrar que existen innovaciones organizacionales, es decir, cómo organiza la empresa el trabajo, que resultan, recuerden que la innovación tiene un vínculo directo con el crecimiento económico, tanto a nivel macroeconómico como a nivel de la empresa.
¿no? Entonces dice, la empresa que innova, la empresa que llega antes al mercado, es la que se apropia de las ganancias del monopolio, ¿no? Entonces, las innovaciones organizacionales, y dice, la innovación al final, poco a poco se va diseminando en este medio ambiente y hay beneficios importantes para la sociedad, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros pensamos, ya empezábamos a plantear la sesión pasada, es de que el Taylorismo es una gran innovación organizacional. ¿En qué se siente esta innovación organizacional? En la separación de la concepción. Primero, en la división del trabajo. Decíamos, entonces se parceliza, se subdivide a sus niveles más mínimos, ¿no? El proceso de trabajo y vamos a tener obreros especializados en cada una de estas etapas. ¿Eso qué genera? Aumentos sin precedentes en la productividad del trabajo. Segunda cuestión, ¿no? De esta innovación organizacional. Ya tenemos la división del trabajo. Ahora le vamos a quitar al trabajador toda capacidad de intervención en el proceso productivo. ¿Por qué? Porque él no tiene que decidir absolutamente nada. ¿Quién le marca lo que tiene que hacer? La empresa, ¿sí? Entonces, está esta cuestión de la separación entre la ejecución y la concepción del proceso de trabajo. Entonces, yo estoy en la actividad A y para eso yo tengo un manual de instrucciones, ¿no? Un manual de actividades donde se me indica cómo tengo que iniciar todo el proceso, ¿no? Y cómo lo tengo que finalizar y qué tengo que hacer en cada etapa. Entonces, ¿quién lo dicta? La empresa. Yo no tengo nada que hacer. Esto es una rutina. Y decimos, ¿cuál es la función de una rutina? Es un patrón estable de comportamiento que le quita complejidad a la toma de decisiones. Entonces, esa rutina, ¿quién la diseña? La administración. En eso no tiene absolutamente nada que ver el trabajador. Y tercera cuestión, no solamente, ¿no?, está dividido el proceso, o sea, me toca una parte específica del proceso, tengo que implementar un instructivo de trabajo, sino que viene una cuestión aquí importante, el ritmo al cual yo voy a trabajar, ¿no? De realizar este proceso. Y entonces, el ritmo tiene que ver con lo que acabamos de mencionar en su momento, los tiempos y movimientos. ¿Quién va a decir a qué ritmo se tiene que trabajar? Que eso está vinculado con un concepto que es el de racionalización del trabajo, la explotación del trabajo, ¿no? Entonces, en esta cuestión, ¿a qué ritmo lo tienes que hacer? La empresa. Entonces, por eso yo les pedía que vieran esta película de Charles Chaplin, ¿no? De tiempos modernos, porque ahí veían cómo la persona se especializaba en una actividad, estar así como eh, con un aparatito, que fue el nombre ahorita, como con una llave, estar ahí ajustando tuercas, ¿no? Y había una persona detrás, el capataz, que estaba viendo, ¿no? Que no platicara, que no se distrayera, ¿no? Y que mantuviera un ritmo continuo de trabajo. Entonces, ustedes se dan cuenta, pues el trabajador se vuelve, pues, un apéndice de la máquina. Y entonces, es el gran logo de la administración, porque decíamos, aquí está sentado en esta primera frase, ¿no? En los Estados Unidos, que es donde surge el Taylorismo, como esta gran innovación en la organización del trabajo, había una carencia de mano de obra trabajada y la que había, estos obreros de oficio, estos obreros que tenían el know-how de aquellos lejanos gremios, de los talleres, era un conocimiento eh, que se había generado a prueba y error y a prueba y error y, ¿no? Y la habilidad era importante, ¿no? Entonces, este tipo de obrero era muy caro. Entonces decían, tenemos que romper la resistencia obrera, porque de otra manera no puede llevarse a cabo este proceso de acumulación de capital a gran escala. Y veíamos que la forma de romper esta resistencia obrera fueron principalmente tres, ¿no? Primero la máquina, y decíamos, ¿qué pasa con la máquina? La máquina lleva también esos niveles o esas fases más elementales del proceso de trabajo. Ahí lo tenemos. Entonces, tengo una persona que está clavando un clavo, pues pongo un brazo mecánico que esté clavando un clavo, ¿no? Entonces, la máquina, ¿qué es lo que permite?
La máquina permite reducir costos de fabricación porque es una inversión importante, pero la máquina no se cansa. Y la máquina tiene ese ritmo continuo de trabajo, por eso aquí hay un ritmo continuo de trabajo en la máquina, entonces la persona tiene que trabajar a la par de la máquina. Y ahorita vamos a ver que en eso está la cuestión del tránsito al Fordismo. Entonces también la máquina permite controlar, ¿no?, a la administración mejor el ritmo de trabajo. Y también la máquina permite incorporar, como ya platicábamos en la sesión pasada, a una gran cantidad de gente sin preparación, que eran todos estos inmigrantes de Europa Occidental, de Irlanda, de Escocia, ¿no? Que eran campesinos prácticamente, que no tenían una formación fabril, pero que venían buscando este sueño, que estaban dispuestos a trabajar. Y entonces la máquina permitió incorporar a personas muy capacitadas, que cobraban, que no podían cobrar esos salarios, que sí podían cobrar los obreros porque tenían el oficio, ¿vale? Entonces, los pudieron incorporar en el proceso fabril sin capacitación porque únicamente tenían que cuidar que la máquina se desempeñara como estaba planeado, ¿vale? ¿Qué otra forma fue para bajar? O sea, y cuando hago quebrar el oficio es de que se incorpora al proceso, pero que bajen los salarios. Entonces, ¿de qué otra manera también rompo el oficio la administración? Decíamos, a través de el, el trabajo infantil, el trabajo de mujeres y niños, que había una gran necesidad en la población. Las mujeres y los niños se incorporan en este proceso fabril con salarios que eran menores, ¿vale? Si lo vemos en esa cuestión de género, que ahorita es tan interesante, menores que los que se pagaban a los obreros hombres con una capacitación, ¿no? Entonces, ya desde ahí vemos esta segregación y este abuso hacia mujeres y niños. Ay, muy bonito. Si alguno de ustedes lo quisiera leer, se llama Los bienes terrenales del hombre. Entonces, es un libro muy chiquito, pero te lo cuenta como de historia, ¿no? Entonces, hay un apartado donde hablan de este proceso fabril, y no me acuerdo si es en Estados Unidos, creo que sí es en Estados Unidos, y y hablan de este proceso cuando se incorporaba el trabajo de niños, que los niños, pues, o sea, no, lo normal es que salieran muertos, que los niños salieran lastimados, amputados de sus manos, de sus pies, los amarraban a las máquinas porque se dormían del cansancio, ¿no? Y al final del libro, el autor dice, a usted le podría parecer que esto es la Inglaterra, ¿no? De la primera fase de la Revolución Industrial, ¿no? Son los Estados Unidos en tal fecha. Entonces es impactante, ¿vale? Para que veamos, o sea, no solamente como una cuestión de una huella, sino los grandes cambios sociales que trajo estas innovaciones organizacionales, ¿no? Los cambios y los costos sociales. Y otra forma, decíamos, era el destajo, es decir, poner a un obrero, contratar a un obrero para que, ¿qué? Para que controlara el trabajo de otros obreros, ¿no? Entonces fueron las formas para romper el oficio e incorporar a estos obreros a un proceso fabril en el que ya no controlaba nada y, como dice Marx, lo único que tienen para sobrevivir es la venta de su fuerza de trabajo, porque son despojados de cualquier medio de producción, ¿no? Entonces es lo que nosotros ya platicamos. Y fíjense, en esta época, si ustedes ven, nuevamente la remito a la película, eh, antes de la Primera Guerra Mundial, era muy perseguido, o era muy perseguida la sindicalización o la acción colectiva de los trabajadores. No se permitían los sindicatos y los perseguían con la fuerza pública, ¿no? Entonces, de hecho, cuando ingresan los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, una de las cuestiones que les prometen a los obreros es decir que si contribuyen, ¿no? A que la actividad industrial de los Estados Unidos se mantenga, no hacen huelgas, y aún estos obreros que quizá también van a incorporarse allá a la lucha armada de guerra, cuando regresen, dicen, si ustedes cooperan y todo se mantiene estable, vamos a ver, ¿no? Que se reconozca esta cuestión de la organización colectiva y que sean reconocidos los sindicatos, ¿vale? ¿Por qué son tan perseguidos los sindicatos?
porque no es lo mismo negociar con uno que negociar con un sindicato que representa a 500, ¿no? Entonces, a la empresa no le interesa o va a actuar en detrimento del trabajo organizado, porque el trabajo organizado busca defender ¿qué? El valor de la fuerza de trabajo. Entonces, nosotros hemos estado acostumbrados a esta retórica que los sindicatos son malos, los sindicatos es lo peor que le puede suceder al mundo. No es cierto. Y sí, hay vicios como en todo, pero yo creo que es importante que ustedes como estudiantes de licenciatura, ¿no? Aún más allá de cuando salgan personas con una formación profesional universitaria, yo creo que es importante que ustedes analicen, ¿no? De dónde viene toda esta eh, aversión, ¿no? A la organización colectiva del trabajo, ¿no? Hay una película que ojalá de verdad la puedan ver. Les decía, está ahí en Netflix. Se llama Fábrica Americana. De hecho, es un documental. Si pudieran verlo este fin de semana, sería fantástico. Está muy padre. Ahí está en Netflix. Habla de una empresa china que compra, en este nuevo contexto internacional, compra una empresa americana de estas, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Cómo se llaman estas cuestiones? Los parabrisas, ¿no? Y es una lucha encarnizada entre la nueva administración china con los obreros sindicalizados americanos. Esto está muy bonita y nos va ayudando a entender toda esta cuestión de lo que está pasando en un sector de actividad que es de los más dinámicos, el sector automotriz. Van a ver la norma, ¿sí? Esto que estamos platicando, cómo se trabaja en las empresas chinas, que es impresionante. Por eso les digo que es impresionante. O sea, y les digo, ojalá lo puedan ver el fin de semana. Se podría platicar de esto cuando regresemos a las clases en algún momento, ¿no? Pero véanla, está en Netflix, se llama Fábrica Americana. Hay dos. Hay uno que es, creo que una entrevista que hacen los Obama a los eh, autores, ¿no? A los creadores del documental, de la película, pero ahí como tal está la película. Créanme que no se van a aburrir, ¿no? Es muy interesante. Entonces, nos dice que a la par de que está esta lucha contra los sindicatos, surgen sindicatos desde aquí, coaliciones patronales. ¿Para qué? Para actuar de manera sistemática y organizada contra los requerimientos de los trabajadores, ¿no? Entonces, estos son cuestiones interesantes. Platicamos ya de cómo se va formando esto que vamos a reconocer como el Taylorismo. Entonces, decíamos que el Taylorismo al final es una apropiación del conocimiento de los trabajadores, esta secuencia del trabajo, ¿no? A sus niveles mínimos y también la total separación de la concepción de la ejecución y el control del trabajo a través de los tiempos y movimientos. Entonces dice, estas van a ser las nuevas normas de trabajo dentro de la empresa. Entonces, no es fácil para alguien que antes era dueño ser trabajador. Antes eras dueño del medio de producción, eres un obrero sin más. ¿Qué te hacía sentir fuerte en un momento determinado? Ah, mi conocimiento. Pues, ¿qué crees? Que ese conocimiento ya también te lo expropió la empresa y ahora está contenido en un instructivo de trabajo cualificado y no solamente está ahí lo que tienes que hacer, sino es mismo lo que tienes que hacer. ¿Vale? Entonces, fíjense, dice, las nuevas normas de trabajo aseguran que un formidable incremento de la productividad y sobre todo en la intensidad del trabajo. Entonces, ustedes vieron esta película de Chaplin, está capataz, ¿no? O sea, viendo que haga y que no descanse y que tal. ¿Por qué? Dice, el obrero es atacado no solo en el control de los modos operativos, en este caso, del know-how, cómo trabaja, porque alguien ya le dice cómo tiene que trabajar, sino también la intensidad a la que tiene que trabajar, que no es otra cosa que el control de los tiempos. Y esto es importante porque, dice, porque la reducción de los tiempos muertos, que es un tiempo muerto, que te sientes que tomes agua, que veas, ¿cómo se llama? Hacia el cielo, ¿no? El techo. En este libro que les comento, ahí hablaban también, ¿no? O sea, de que se eliminaba cualquier tipo de distracción en la fábrica que pudieran tener los trabajadores para que no hubiera tiempos muertos. Y entonces, esta reducción de los tiempos muertos
¿no? Dice, permite alargar mucho más la duración del trabajo. Entonces, estamos hablando de esta racionalización del trabajo. Entonces, no muchos trabajadores aceptaban este ritmo de trabajo impuesto por la empresa, ¿vale? Y entonces, en las primeras etapas, va a haber una merma, una sangría de trabajadores, si ustedes lo quieren ver en un concepto quizá más cercano, una rotación del personal muy alta, porque no aguantaban las personas esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa para que el trabajador acepte esa norma? Y aquí viene la cuestión. Hay esta ejemplo del garrote y la zanahoria, ¿no? Con el garrote le pegas, pero con la zanahoria le dices, yo te pego, tú trabajas así, pero vas a tener tu premio, ¿no? Y ahí va el conejito con el garrote y la zanahoria, ¿no? Y va corriendo, corriendo los galgos y los caballos con el garrote y la zanahoria. Eso sucede de manera similar aquí también con el trabajo, ¿vale? Ahorita platico un poquito más de eso, pero ¿cómo yo puedo ver el tránsito del Taylorismo al Fordismo? Y aquí está, ¿no? La cadena de montaje. Entonces, ¿qué hace la cadena de montaje? La línea de montaje, ¿sí? Vamos a ver qué significa. Dice, es un montaje, o sea, es ir montando, ¿no? Dice, por añadidura, piezas sucesivas. ¿Sí? Entonces, ven una línea, una banda, por eso les digo, vean esta película de Chaplin, está el trabajador, y cada trabajador va incorporando o hace una parte del proceso, le llegan también a través de la línea, no tiene que desplazarse, le llegan las piezas, ¿no? Dice, están almacenadas delante de cada obrero, las toma, aplica y va, la toma, aplica y va. ¿Cuál es la gran ventaja o la gran innovación en esta cuestión del ritmo de trabajo? Recuerden que es lo que busca la organización, controlar el ritmo de trabajo. Que ahora ya no necesito el capataz. Ahora, ¿quién está detrás de mantener el ritmo de trabajo? La propia máquina. Hace tiempo, cuando yo estudié la maestría, eh, recuerdo que mi profesora, bueno, no es que no me acuerdo, ustedes les dio la doctora Betty, la doctora Betty y el doctor Andrés Gómez eran mis profesores ahí en la industria, y nos llevaron a una fábrica de electro que está muy cercana ahí a la universidad por los Tauras, ¿no? Entonces, no creen que es una empresa, este, ahí cuando fuimos, pues no era la más, de lo que recuerdo, la más avanzada tecnológicamente, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es que cuando nos pasan a la fase, bueno, al área de producción, veíamos, eran mujeres, yo no vi hombres en ese momento, eran mujeres que estaban con su traje de protección blanco, ¿no? Y está así la línea de montaje. Entonces venía el garrafón, llegaba, ¿no? Cargado, se llenaba de agua y las chicas tenían como en sus manos unos discos de plástico amarillo, ¿no? Que tenían que poner, bajaba un aparatito que fundía ese plástico, le daba la forma ahí del sello de plástico y vinilo. Entonces las chicas tenían que estar pero súper atentas porque luego a mí me sorprendió mucho que era muy rápido. Y entonces, si las chicas no alcanzaban a poner el disco, pasaba el garrafón y se salía el líquido, ¿no? Entonces, imagínense, estaba, o sea, a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque veías, era eso, era fortísimo, era control de tiempos y movimientos, era llevar la división de trabajo a su máxima especialización. Entonces, ¿qué haces? ¿No? O sea, ya, el ritmo ya no necesitas alpacatas, ¿quién lo marca? La cadena, la banda, ¿no? ¿Esto qué ganancias tuvo en términos productivos? Digo, aumentó la productividad de manera importante y también permitió tener productos estandarizados, porque como todo se fabricaba igual, utilizaban piezas ahí que estaban, o sea, eso permitió esto, ¿no? La producción estandarizada. Y entonces vean, este último recuadro dice, estas nuevas normas de productividad eliminan los tiempos muertos del taller, los convierten en tiempos de trabajo productivo, y dice, y llevan al límite
la parcelación del trabajo. ¿Qué es la parcelación? La división del trabajo, ¿vale? Entonces, vean, aquí hay una notita, bueno, un cuadro ahí en su documento que nos habla, ¿no? Fíjense, esta es una estadística que se toma en una empresa respecto a los trabajadores capacitados y no capacitados que estaban en una empresa. Entonces, vean, los que tenían menos un día de formación eran el 43%. De un día a una semana, 36%. De una semana a un mes, 6%. De un mes a un año, 14%. Y de un año a 6 años, el 1%. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Estas innovaciones organizacionales que la máquina permitió incorporar a trabajadores que no requerían formación. ¿Y eso qué tiene que ver en términos salariales? Son salarios mucho más bajos, ¿vale? Entonces esto es muy interesante, ¿vale? Ahora, esta técnica productiva, ¿sí? Esto surge ahí, surge principalmente con Ford, eh, pero no, pero se va a convertir en una innovación. Ustedes recuerden cuando vean lo de las innovaciones, cuando esta innovación se difunde, y aquí hay una palabra, se institucionaliza. ¿Qué significa que se institucionaliza? ¿Qué se hace lo común? ¿Sí? ¿Qué se hace la norma? Por eso nos dicen, esta norma productiva, esta forma de producir, se va a extender poco a poco por todas las ramas y altera las condiciones de producción de las mercancías. Entonces, posterior a la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que esta forma de producir se hace lo común, pero va a haber un problema. Recuerden lo que decía Boyer. Aquí lo que estaban haciendo los empresarios era reducir lo más posible los costos salariales, ¿sí? Bajos salarios, lucha contra los sindicatos. Entonces, la cuestión detrás de esto es que no se daban cuenta que para poder vender sus mercancías, pues necesitaban un mercado fuerte, es decir, trabajadores. ¿Y por qué hablo de los trabajadores? Porque es el sector más amplio, los trabajadores industriales, con un buen poder adquisitivo. Entonces, posterior a la Primera Guerra Mundial, y decíamos, recuerden, ¿hacia dónde vamos? Una estrategia de negocio tiene que ser coherente con qué, con el contexto macroeconómico. Pero una cuestión es bien interesante. Tienes que considerar cómo está la distribución del ingreso en ese momento. Entonces decíamos, estamos fabricando mucho, sí. Quizá los precios bajan porque los costos bajan, sí. Pero no hay que vender ahora uno, hay que vender 1000. ¿Y a quién se los vamos a vender si tenemos un sector obrero pues, muy, muy, muy pauperizado? Porque sí tenemos un sector que es el que concentra la mayor parte de la distribución del ingreso, pero chiquito. Ellos no van a consumir todos los bienes que se están produciendo. Entonces, esta situación, chica, Ricardo, se va a agravar eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque ahora no solamente es esta cuestión de la producción en masa, sino vamos a tener ahora la implementación de todo ese conocimiento tecnológico que a la postre, que al fin se va a incorporar a un uso civil. El horno de microondas es fruto de toda la investigación y desarrollo que se tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, y así pueden encontrar un montón de electrodomésticos, ¿vale? Entonces, van a encontrar que pues no había ese empate entre lo que producía la empresa y lo que distribuía la empresa. Entonces, ¿qué fue necesario? ¿Vale? Que se establecieran también cambios en la forma en que se distribuía el ingreso. Ford decía, yo tuve una empresa magnífica, o sea, una idea magnífica, pagarles a mis trabajadores $5, que era más que lo que se pagaba en ese tiempo en las empresas automotrices. Las empresas automotrices en Estados Unidos, las más importantes son tres: General Motors, Chrysler y Ford, ¿no? De ahí yo creo que la más importante era General Motors. Si mal, siempre las confundo, General Motors, pero no era Ford, ¿no? Entonces, eran las tres grandes de Detroit. Entonces, obviamente, pues los trabajadores de Ford decían, no, o sea, generalmente se les pagaba destajo por lo que hacías. Ah, ahora no.
te voy a pagar por lo que hagas en una jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque sabían que gracias a esta norma productiva, o sea, lo que pagaban era una nimiedad en comparación de lo que estaba produciendo el trabajo. Entonces, bueno, pero es un avance, ¿no? Que ya no te pagan a destajo, sino te pagan por toda una jornada de trabajo. Y segunda, decía Ford, la mejor idea que tú dices, yo tuve una gran idea, pagarle a mis trabajadores $5. No me acuerdo si la hora o el día, pero tuve una mejor, pagarles 8, ¿no? ¿Eso qué significaba? ¿No? ¿Qué estaba haciendo Ford? Estaba generando poder adquisitivo, pero solamente en sus trabajadores. Entonces, los trabajadores de Ford no iban a gastar todo su dinero, todo su ingreso en comprar únicamente autos. Entonces, ¿qué necesitaba Ford? Que aumentara su mercado. Pero para que aumentara el mercado, era importante que las otras empresas pues, también hicieran lo mismo que él. Y ojo, Ford fue uno de los grandes empresarios en contra del sindicalismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, no es hasta que General Motors, y a ver si no me estoy equivocando, y ni es Chrysler, pero esta empresa es la que, al ser la más grande, la que empieza a crear acuerdos con los, o sea, ya en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, se van reconociendo los sindicatos y sindicatos de empresas súper fuertes, ¿no? Y entonces, empiezan a crear acuerdos y se crea, esto es importante, la indexación del salario a la productividad. ¿Qué significa? Que el salario que se va a pagar a los trabajadores va a estar en consonancia a qué tan productivo sea el trabajador, garrote y zanahoria, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar, y acuérdense de lo que le decía Taylor a Smith, el inmigrante holandés, ¿no? Tú vas a trabajar de acuerdo a esta norma. Eso va a aumentar la productividad, pero si tú sigues al pie de la letra lo que está marcado en tu instructivo de trabajo y el ritmo, soportas el ritmo que da la máquina, la empresa te va a pagar un salario. Ah, aumentaste la productividad en 3%, tu salario va a considerar, va a tener también un 3% de aumento en la productividad. Entonces, eso es magnífico para el trabajador. ¿Por qué? Porque su salario va ganando poder adquisitivo. Pero eso, ¿por qué lo hacen los empresarios? Porque son buenas personas. ¿Por qué? No, porque lo que están creando es generando mercado para sus productos. Entonces, pagaban más, pero ese pago que se va generalizando, dicen, lo hace General Motors, lo implementa Ford, lo implementa Chrysler, y lo van haciendo como en la innovación. Empresas de diferentes sectores que van siguiendo esta forma de remunerar hasta que se convierte en la norma. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea un amplio sector trabajador con muy buen poder adquisitivo. Y entonces se dan estas negociaciones salariales colectivas entre empresarios, sindicatos, y tenemos ahí la participación del Estado. Entonces, esto es muy interesante. ¿Qué está pasando aquí? Que la producción en masa encuentra salida en un consumo de masa. ¿Y qué pasa? ¿No? Con aquellos, tú dirían, bueno, con las abuelitas, mujeres, discapacitados que no tienen acceso o que no fueron elegidos, están fuera de este mercado de trabajo. Aquí está. Ahí tengo el cursor. Ah, bueno, ya me regresé. Ahí tengo el cursor, es la 1, 2, 3, 4, 5. Vean, el capitalismo de bienestar, el estado de bienestar. ¿Qué significa el estado de bienestar? Que el Estado participa en la actividad económica, no solamente creando trabajo, fuentes de trabajo, sino que el Estado a través de la ayuda pública, de la transferencia de recursos públicos hacia, ¿no? Hacia la sociedad, permite, ¿no? Tenemos el seguro de desempleo, eh, esta cuestión de la educación gratuita, ¿no? Acceso a seguridad sanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que las personas, que la población no tenga que tomar de su salario una parte para hacer frente a gastos relacionados con todo eso. ¿Por qué? Porque ¿quién lo da? Lo da el Estado. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea ese estado de bienestar. Entonces, tenemos los acuerdos que hacen los empresarios con los sindicatos del salario indexado a la productividad. Y luego, las políticas de estado de bienestar que incorpora el Estado para
poder crear poder adquisitivo en este sector relegado al mercado de trabajo hace que esta lógica de acumulación funcione y que el D, M de prima, M de bi prima funcione. Y por eso les decía ya varias veces ahí en clase presencial a distancia que el Fordismo, o sea, como tal, fíjense, vemos al modo de producción fordista, esto del Taylorismo al Fordismo, la línea de montaje más todo lo demás que sucedía con Taylor, se va a llevar no solamente a modo de producción, sino traspasa a modo de crecimiento, porque se va a llamar el modelo fordista de producción. Y esto, o sea, va a ser tan relevante, estas características que les acabo de comentar, va a ser tan relevante porque el capitalismo nunca creció de manera tan dramática como lo hizo durante los 30 años en que estuvo en implementación. Creció Estados Unidos, creció Francia, creció México, porque tenemos, el Fordismo surge en Estados, o sea, el Fordismo como modo de crecimiento es exclusivo de los Estados Unidos, pero hay Fordismo periférico. Es decir, este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones está basado, ¿no?, en todos los lineamientos de CEPAL, pero tiene esa influencia del Fordismo. Por eso se les conoce como Fordismo periférico, ¿no? Y eso permitió las tasas de crecimiento sin precedentes del capitalismo a nivel internacional. El Fordismo empieza a hacer crisis a mediados o a principios de la década de los 70 y va a traer cambios económicos, políticos, sociales muy interesantes. Cambia el modelo de desarrollo, ¿no? Ahora te decía, pasamos de ese modelo fordista de producción a un modelo global desarrollado, no, perdón, a un modelo global exportador. Hay una lucha encarnizada contra los sindicatos. De hecho, cuando está Reagan y cuando está Thatcher, hay una lucha contra los sindicatos de los trabajadores aéreos, ¿no?, y también mineros. Es muy interesante toda esta etapa de los 70s. Hay una pauperización del trabajo, se balcanizan los mercados, nuevamente se destruye toda esta amplia clase obrera que podía consumir, y por eso llegan nuevos modelos productivos para atender ese nuevo contexto. ¿Qué modelo? El que ya no nos dio tiempo de ver, ojalá podamos revisarlo en alguna sesión, si ustedes están disponibles el trimestre que viene, que es el sistema productivo japonés, el sistema Toyota, que atiende, que surge como la esperanza para poder entender este contexto macroeconómico. Y es el siguiente libro de Ford, el de pensar al revés, la forma de producir americana, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta acá. No sé si tengan alguna pregunta, Daniela, Ana, Evelyn, Ricardo, los escucho. ¿No? Chicas, Ricardo, ¿no dudas? Bien, pues entonces, como les decía, todo bien. Estas son fantásticas ustedes. Yo creo que me pregunten, pero no preguntan. Ok, entonces, hasta aquí es lo que viene en el examen del próximo martes. Recuerden que ustedes me comentaban que tenían, no sé si una entrega o un examen de espacial. Entonces, bueno, lo estoy dejando aquí grabado para que este, acceda ahí. ¿Quién me falta? Me falta Liz, ¿no? El próximo martes tenemos nuestro segundo parcial. Nuevamente es la misma lógica de este cuestionario que ustedes van contestando ahí en el Classroom. Ya tienen el acceso todos. Yo voy a estar muy pendiente para que no tengamos los problemas de la vez pasada. Nosotros tenemos clase de 11:30, no, de 10 a 11:30, entonces en ese horario se va a realizar el examen. Inmediatamente ya ven que esa es la gran ventaja, como es la última semana, es la gran ventaja que inmediatamente que cierra el examen, pues automáticamente se califica, les envío sus calificaciones y el examen global, recuerden que lo tienen que presentar aquellas personas que o bien tuvieron una calificación no aprobatoria o que deciden
que quieren mejorar su calificación y que pueden presentar la primera parte del examen, la segunda parte o bien todo. Entonces, si yo saqué 6, no reprobé, pero quiero mejorar mi calificación, lo pueden hacer. El examen global sería el jueves a la misma hora, de 10 a 11:30. Ojo, para aquellos que presenten examen global, sea de cualquiera de los parciales o del examen completo, deben de tener muy claro que la calificación que se les va a considerar a la hora del promedio es la que obtengan en el global. Entonces, si yo saqué 5, pero saco 10 en el primer parcial, pero saqué 10, pues ya la hice. Pero si tenía yo 6 y ahora saco 3, pues ahí me va a dar mucha pena porque se va a promediar con este 3. Entonces, se promedia con su nota aprobatoria o no aprobatoria, y si es aprobatoria mayor o menor a la que, ¿vale? Entonces, podría darnos otra vez los 5 minutos para tomar las fotos de la respuesta en caso de que otra vez no las mande Google. Sí, Ricardo, yo te digo, yo normalmente pongo el examen de 10 a 11:30, es lo que les digo, tienen hora y media, pero generalmente doy un poquito más de lapso. Ojo, lo doy nada más ahí como que para que ingrese el examen y no tengan problema, 11:35. Ahí está. Pero recuerden que ustedes tienen que entregar como 11:25. Realmente son exámenes bien chiquitos, ¿no? Muy, no sé, ¿no? Son las noticias, léanlas, pero sí, o sea, ahí se pone, tómenle captura de pantalla, quizá es más fácil que las fotos como ustedes es, eh, se les facilite, hagan su carpeta para que tengamos manera de poder revisar, ¿no? En caso de algún inconveniente. Sí, tomen captura de pantalla, tomen foto, y si hay algún problema, pues lo vemos ese mismo día terminando el examen o algo. Yo espero que no haya problema, pero cualquier cosa yo voy a estar pendiente. Y ¿qué otra cosa? Pues creo que nada más. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué viene en esta segunda parte? Está muy pequeñito, viene Penrose, viene Nelson y Winter, viene Boyer con los modelos productivos y viene ese documento de Corial de el taller y el cronómetro. Nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Por mi parte, no. Ok, Rica. Evelyn, Ana, Daniela. Ok, entonces, bueno, aquí ya